un rato tiene que ver con las actitudes que puede adoptar el demandado ante la presentación de la demanda. Abordamos este tema así porque nos parece lo más realista, ¿no? Tanto con Rocío en las prácticas como desde la teoría. Nos gusta abordar los temas desde el punto de vista del litigante, ¿no? Cómo se le presentan al litigante las circunstancias de un proceso. Y bajo ese prisma, claramente el problema que tiene que atacar un profesional es el cliente que llega con la contestación, con el traslado de demanda en la mano. ¿Cuál es el problema? Toca y me dice, mira, me llegó esto, fíjate vos. Eh, entonces desde ahí, desde ese tipo de prisma, nosotros partimos para abordar el tema de las actitudes que puede adoptar el demandado. Porque, digamos, esa situación sería la ideal, ¿no? El cliente que viene, toca timbre, trae la demanda y, bueno, tiene algunos días como para contestar. Pero a veces la realidad se presenta de manera diferente. Entonces nosotros tenemos que empezar analizando los diversos escenarios que puede adoptar alguien que recibe una demanda. Vamos a compartir. Esto lo está tomado directamente desde nuestro Classroom. O sea que esto es lo que ustedes tienen ahí en el material de nuestro Classroom. Fíjense, el demandado puede tener dos actitudes a grandes rasgos. Puede comparecer o puede no comparecer. Digamos, porque a veces uno tiende a reducir la actitud del demandado a contestar demanda, ¿no? Pero fíjense que es mucho más amplio. Miren todas las cosas que tiene para hacer. 6, 7, 8 cosas puede pasar. Entonces no es tan simple como que, bueno, recibe la demanda y la contesta. No, no es tan sencillo. Hay dos actitudes que a grandes rasgos son las que puede asumir. ¿Comparece o no comparece? Si el demandado comparece, o sea, comparecer, ¿qué quiere decir? Presentarse en el juicio, ¿no? Independientemente de que sea en forma temporánea o no. Acá estamos analizando el demandado que comparece. Ahora vamos a ver cuándo. Si lo hace en tiempo oportuno, si lo hace fuera de plazo. Vamos a ir avanzando de mayor a menor, o de menor a mayor, según como lo quieran ver. Fíjense que la última que tenemos de las situaciones es el que comparece fuera de plazo. O sea, digamos, es la mayor en gravedad esa. Bien, entonces tiene por lo menos 6 actitudes para adoptar, siempre y cuando comparezca. La primera es allanarse, artículo 307. Para el demandado, allanarse implica reconocer como fundadas las pretensiones del actor. O sea, básicamente le da la razón y dice, bueno, a ver, ¿cuánto es? Fíjense que no tenemos que confundir el allanamiento con otras figuras parecidas, pero que nada que ver, como por ejemplo el reconocimiento de hechos. Nada, eso no tiene nada que ver. O sea, el reconocimiento de un hecho implica que es un hecho que no es controvertido. Entonces, se lo tiene por verdadero y no es susceptible de prueba. Esto es otra cosa, esto tiene que ver con las pretensiones del actor. Por eso se dice que implica reconocerlas como fundadas. Entonces se las reconoce. Artículo 307. El allanamiento, chicos, puede ser total o parcial, porque ustedes estarán pensando ahora quién va a ser el delirante que ante una demanda se presenta, dice todo que sí, abre la billetera y paga. Bueno, en esos términos eso no existe, o yo por lo menos nunca lo vi, no, es raro. Lo que sí hay o puede haber son allanamientos parciales, eso sí puede ser. A veces las demandas portan pretensiones que son razonables y que por ahí no vale mucho la pena andar litigándolas, y otras que son susceptibles de discutirse porque no está claro el alcance de los derechos de las partes. Entonces, lo que sí es algo más común son los allanamientos parciales. O sea, un demandado que reconoce como válidas algunas pretensiones y otras no. Por ejemplo, en las deudas dinerarias muchas veces, si se reconoce la deuda, se puede discutir sobre los intereses. O si es un accidente de tránsito, los alcances del daño a través del hecho. O el daño moral. Entonces hay un ámbito para la discusión
aun cuando las partes estén de acuerdo en algunos hechos y quizá en algunas pretensiones. En caso de haber un allanamiento y que el juicio termine por allanamiento, las costas son para el que se allana. Guarda ahí en el capítulo de costas, ahora no me acuerdo bien el artículo, debe ser el 70 y pico, hay uno que habla del allanamiento y las costas. Creo que ya lo dije, pero guarda con ese artículo porque hoy ya no tiene mucha vigencia. Dice algo así como que el demandado, cuando se allanara en forma total, incondicionada, en tiempo oportuno, revierte las costas al actor. El problema con ese artículo es que es muy viejo, es de la época del Código, del 67. Y en esa época no existía la mora automática. Entonces, ¿qué es lo que intenta prevenir ese artículo? El actor, que en vez de intimar a su deudor, directamente lo demanda. Lo que quería la legislación procesal era que la gente que tenía una pretensión, primero le mande una carta de documento, se la pida a través de algún medio fehaciente, lo constituya en mora, y una vez vencido, digamos, una vez constituido en mora, ahí sí se abría la vía para iniciar un juicio civil. Entonces, ese artículo, búsquelo, tiene que estar a la altura en los primeros artículos, a ver si lo tenemos acá. Lo que pretende es prevenir la gente que sin constituirte en mora, directamente le tiraba una demanda por la cabeza al deudor. Entonces, si el deudor venía en la primera oportunidad procesal, se allanaba y se ofrecía a pagar, se eximía de costas. Hoy ya mucha vigencia no tiene porque la mora es automática. Ustedes saben que cumplido el plazo de vencimiento de una obligación, la mora opera de pleno derecho sin necesidad de intimación previa. Así que ese artículo solamente va a quedar operativo para los casos de que no haya mora automática. Que son raros. Yo, ahora en la cabeza se me vienen 2 o 3 nada más a la mente. El caso de las obligaciones alternativas podría ser uno. Todo muy hipotético. Yo la verdad de obligación alternativa tampoco vi nunca. O sea, son muy de manual de obligaciones, ¿no? El que dice, me deberás 3 gallinas o 2 patos, a elección del acreedor, que lo comunicará fehacientemente. Yo nunca vi una cosa así. No, no. Las obligaciones son en dinero. Es raro que alguien estipule una obligación alternativa. Pero bueno, está previsto en el Código Civil y sería alguno de los casos donde podría llegar a... ¿Ven? Acá está, a ver. No se impondrán costas al vencido, cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora, o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Esto hoy no tiene operatividad, porque en mora está siempre. Siempre que haya vencido el plazo, ¿no? Obvio. Y si está en mora, por su culpa dio lugar a la reclamación. Máxime teniendo en cuenta que nosotros tenemos mediación prejudicial obligatoria. O sea que, ¿cómo sería una demanda donde no hay moras? Imposible. Me refiero porque aún en los casos donde podría ser, como el de las obligaciones alternativas, tendría que pasar primero por la mediación. Lo que implicaría que en algún momento el acreedor le dice al deudor, mirá, loco, ¿eran 2 chanchos o 2 ovejas? Bueno, quiero los chanchos. Y bueno, se me complicó porque no tengo... Bueno, ahí ya está en mora, flaco. Era hoy y me debe los 2 chanchos. Entonces está complicado llegar sin estar constituido en mora a la interposición de la demanda. Eduardo. Entonces, Guille, poner en una factura de servicio público, por ejemplo, cuando se venció, cuando se cumplió el vencimiento de esa factura, al día siguiente, o sea, vos ya empieza a criterios del Código Procesal Civil y Comercial. Claro, está en mora. Okay. Por más que vos, que está buenísima la pregunta, porque por más que vos el primer día venís y decís, sí, tenés razón, te debo esto, ya está en mora igual, se imponen las costas. Ok, bárbaro. Así que bueno, guarda con ese artículo, porque está complicado en su operatividad casi nula. Sigamos adelante. Bien. La segunda actitud que puede adoptar nuestro amigo el demandado es empezar a defenderse, ¿no? Y fíjense que son acá, si bien suelen darse en simultáneo,
En realidad son dos actitudes diferentes. Primero, oponer excepciones previas y después contestar demanda. O sea, parecen lo mismo porque en general habitan el mismo escrito. Pero fíjense que en los procesos ordinarios hasta podrían ser escritos separados porque tienen distinto plazo. 10 días el de excepciones previas y 15 el de contestar demanda. Es cierto que la práctica y la costumbre hace que los abogados hagan las dos cosas en el mismo escrito, pero técnicamente son dos actitudes diferentes. Oponer excepciones previas del artículo 344 y siguientes, o bien contestar demanda. Son dos cosas distintas. ¿Por qué les aclaro esto que es fundamental? Usualmente, tanto en la facultad como en la jerga de tribunales, cuando uno dice excepciones a secas, está queriendo decir, o todo el mundo entiende, que se hace referencia a las excepciones previas. Pero en realidad las excepciones son un mecanismo de defensa. Cuando vos contestás demanda, también oponés excepciones. Fíjense que el 354 dice algo así como el demandado pondrá todas las excepciones que no tuvieran carácter previo. O sea, excepcionarse es defenderse. Lo que pasa que hay algunas que el el legislador eligió como previas por una cuestión de economía procesal y de celeridad. ¿Previas a qué? Previas a que se abra la causa a prueba. Con la traba de la litis, los jueces resuelven las excepciones de previo y especial pronunciamiento, que son estas que tenemos acá. Yo hoy no me voy a detener demasiado, primero porque la índole, la dinámica de nuestra, digamos, tampoco da para hacer clases demasiado extensas. Está bueno a través de lo virtual, como esto se puede ver varias veces, repasar el material, ir directamente a lo importante y hacerlo más ameno. Y después que, como ya venimos medio apretado de cronograma, necesito meter todo en una sola clase. Pero como gran actitud que puedo adoptar el demandado, una es la de la de excepcionarse con las excepciones que el legislador estipuló como previas. Eh, Algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Las excepciones previas son un catálogo cerrado, no son defensas que uno pueda llegar a inventar. Son estrictamente las que vemos acá, chicos. Son estas. Y solo estas. Esto es importante que lo sepamos, porque a veces los abogados en su creatividad quieren meter como previas excepciones que el código no tiene previstas como previas. Y eso va a implicar dos cosas. Primero, el rechazo in limine de la excepción. Y segundo, la imposición de costas, porque su naturaleza es la de ser un procedimiento incidental. O sea que está complicadísimo equivocarse con esto. Se los explico antemano porque, a ver, si ustedes están mirando ahí las que están en la diapositiva, ¿cuál es la más tentadora y que no está? La de pago. Imagínense que se discute el cumplimiento de una obligación dineraria y el cliente tiene el recibo. Y le digo más, tiene el recibo y con firma certificada. O sea, no hay ni ninguna duda de que el acreedor recibió el dinero. Llamativamente, esa excepción acá no está como previa, me refiero. Y ustedes ahora estarán pensando, y bueno, ¿y qué hago? Y tienen que transitar todo el proceso de conocimiento. Se abrirá la causa prueba, qué sé yo. Y al final en la sentencia, el juez, quizás presumiblemente, le va a dar la razón al deudor, ¿no? Pero no está como previa la excepción de pago. Hay toda una leyenda, dicen por ahí que se la olvidaron, no sé. Lo cierto es que no está prevista. El código distingue entre dos tipos de excepciones previas según el juicio pueda seguir adelante o no. Entonces la doctrina las clasifica en dilatorias y perentorias. Las dilatorias son las que pueden sanearse y ahí entran la falta de personería, la litispendencia, el defecto legal, la defensa de arraigo, las condenaciones del posesorio y los días de llanto y luto. Falta de personería son los defectos de representación. Es el litigante que se olvidó de acompañar un poder.
o si es el tutor, le faltó acompañar el discernimiento de la tutela. Es muy fácil de sanear porque se acompaña más adelante o se sanea o se ratifica y ya está. Litipendencia tenemos cuando el mismo juicio está abierto en otro lado. Defecto legal puede darse ante la demanda que está tan mal escrita que no se entiende lo que quiere decir ni lo que está pidiendo, entonces eso dificulta la defensa en juicio del demandado. Las condenaciones del posesorio suena medio raro, pero en realidad es algo bastante sencillo. Imagínense que ustedes quieren recuperar un inmueble, inician un desalojo, le pifiaron mal, porque en realidad el ocupante era un poseedor, entonces el desalojo lo van a perder, por más que sean el dueño del inmueble, los dueños del inmueble, y después tienen que iniciar, o yo puse el ejemplo del desalojo, puede ser también una acción posesoria, un interdicto, no hay problema. Lo que importa ahí es que cuando ese tipo de acciones se pierden, si yo quiero iniciar la reivindicación, que es la acción real y es la más fuerte de todas, tengo que tener pagas las condenaciones del juicio posesorio. Si yo tengo costas pendientes de un juicio posesorio que perdí, no puedo iniciar la reivindicación. Y los días de llanto y luto son los 9 días que tienen que respetar los acreedores antes de hacerle juicio para cobrar sus acreencias al sucesorio del muerto. Y esas son las dilatorias. Las perentorias son las que, de prosperar, excluyen definitivamente la pretensión del actor, o sea, termina ahí. Cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento, falta de legitimación manifiesta y prescripción como de puro derecho. Fíjense que cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento tienen toda la misma naturaleza, ¿no? Que es que el objeto de la litis ya estaba resuelto, ¿no? O por una sentencia, o por un acuerdo, o porque el actor desistió directamente de su derecho. En los 4 casos su naturaleza es la misma, ¿no? Quizás se pueden unir todas en cosa juzgada. Después, mucho cuidado con la de falta de legitimación. Acá es otra que los abogados les encanta tirarse de cabeza con esta, plantearla como previa y de especial pronunciamiento. Fíjense que el código habla de falta de legitimación manifiesta. O sea que tiene que ser algo burdo, algo grosero. Acá estamos hablando de casos de homonimia o casos en que alguien se equivoca mal y cree que tiene un crédito y no lo tiene. Eso es falta de legitimación manifiesta. O la burrada que hacen algunos de reclamar el crédito que es de la señora en una muy confusa interpretación de lo que es la sociedad de bienes producto del matrimonio. O sea, estamos hablando de cosas muy burdas. Eso es falta de legitimación manifiesta. Porque si ustedes lo piensan, chicos, todos los juicios se tratan de falta de legitimación. Porque vos esencialmente cuando contestás una demanda, ¿qué estás diciendo a grandes rasgos? Mirá, está todo bien, pero el que me reclama la demanda o no tiene legitimación para cobrar o yo no soy legitimado pasivo para pagar. Entonces todo se trata de falta de legitimación. Acá estamos hablando de falta de legitimación manifiesta. Y eso es raro que pase, chicos, es muy raro. ¿Dónde está la moraleja acá? No tratemos de hacer encajar una excepción de fondo como previa, porque lo único que vamos a conseguir es generar costas y dilaciones. Lo mismo que la prescripción de puro derecho. De acá lo clave es que la prescripción del derecho tiene que surgir de un documento. Estamos hablando del pagaré del año 70, del cheque del año 95, de la letra de cambio del año 2004. Está prescripto y está prescripto de manera manifiesta y surge de manera directa de un documento. Si hay que empezar a producir pruebas, tienen que desfilar los testigos, ya no es de puro derecho. Ya no es de puro derecho. Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Preguntas? Bueno, avanzamos. Bueno, una vez que ya tenemos claro lo que son las excepciones previas y de que son de un número cerrado y para usarse específicamente en los casos en los que están previstos, avanzamos hacia lo que es la contestación de la demanda, que es la gran actitud que implica
la resistencia a la pretensión del actor y el ejercicio de la defensa en juicio. Por eso van a ver que acá hay total amplitud defensiva. Ya no hablamos de un arco selecto. Si ustedes estuvieran ahí con una mirada atenta, no eran más de 10 las excepciones previas. Acá ya estamos ante la amplitud defensiva. El 354 empieza así: opondrá al demandado todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Fíjense, lo vamos a compartir. Esperen que llego. 354. Empieza así. Y esto a uno a veces se lo pasa medio largo y se va directo a los incisos. No hagan eso. En la contestación, opondrá al demandado todas las excepciones o defensas que según este código no tuvieran carácter previo. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cuáles son? Todas. ¿Se acuerdan de derecho romano todavía? Han pasado unos cuantos años, pero ¿se acuerdan o no? ¿Alguno se acuerda? ¿Se acuerdan el catálogo de excepciones? Yo me acuerdo de la piedra de Tarpeya, nada más. ¿Se acuerdan el catálogo de excepciones que tenían los romanos? Tenían más de 100. Me dice que no. Sandra, ¿no se acuerdan No, cuando la verdad que no. el proceso, y bueno, se ve que uno era medio nerd ya de chiquito, cuando se estudia el proceso formulario y las defensas, digamos, procesales, había todo un catálogo muy extenso, más de 100. La exceptio doli, la exceptio non ad impleti contractus, las caras que me pone ahí. Bueno, después agarran el librito ahí de Bonfante o de Di Pietro y se fijan. Eran un montón, chicos. A ver si tengo acá algún libro. Ah, y me acuerdo del profesor también, Brunetti. Y Brunetti, mirá, no lo tengo. Eran un montón. Se los cuento a título anecdótico porque para los que se acuerden, tomarán dimensión de la cantidad que hay. O sea, son todas las que a ustedes se le ocurran como para defender a su cliente. Las más comunes son la de falta de legitimación, la excepción de pago, podría ser. La de falta de legitimación es muy genérica, eso sí es cierto, ¿no? Porque en los accidentes de tránsito, uno, por ejemplo, podría invocar la responsabilidad de un tercero por el cual uno no tiene que responder. Ese es el caso típico de cuando vos chocás a alguien de atrás, pero porque alguien te chocó a vos. Entonces vos ahí tu defensa es que el que tiene que responder es el tercero, que es el que desembocó, el que desencadenó el nexo causal de ese daño. Después en las obligaciones contractuales, una que es muy popular es la de non ad impleti contractus, la que decían los romanos. Si no te cumplo si no me cumples. ¿Qué ocurre? En los litigios contractuales muchas veces el tira y afloja está en ver quién es el que incumplió primero. Entonces uno le dice, no, vos me tenías que mandar a mí un camión lleno de, no sé, este lisoform. Y el otro le dice, no, bueno, pero vos me tenías que mandar a mí el giro con el 50% y no me lo mandaste. Ah, no, bueno, pero yo no te lo mandé porque, no sé, el mes pasado vos me mandaste 4 tubos menos. Y entonces te lo desconté de ahí y no te alcanzó. Entonces, a veces se tratan de ver quién es el que incumplió primero. Y esa es la famosa de non ad impleti contractus. En fin, son todas las defensas que ustedes pueden llegar a oponer. Por supuesto que uno, si se pone técnico, ahí hay para poner el microscopio y distinguir entre defensas, excepciones procesales y por ahí la falta de algún elemento configurativo de la relación procesal. Nosotros no vamos a poner tan exquisitos. Excepciones o defensas, está bien. Bien, sigamos adelante. Ahí les vuelvo a compartir pantalla. Entonces, importantísimo el 354, chicos. El 354 es como si fuera el 330 en la demanda civil. Tiene ese nivel de importancia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a traer las cargas que tiene el demandado a la hora de contestar demanda. Y a nosotros eso nos interesa, y nos interesa mucho, porque tiene que ver con la mala praxis o con la buena praxis de un abogado
al contestar. Fíjense ustedes, chicos, que por ahí incurrir en algún tipo de defecto en la técnica del escrito puede hacernos incurrir en responsabilidad profesional y que después nuestro cliente nos haga juicio a nosotros, lo cual yo les diría, traten de evitarlo al extremo, ¿no? Entonces, el 354 nos va, en conjunto con otros artículos, ¿no? Nos va a decir las cargas que nosotros tenemos que cumplir para hacer nuestro trabajo eficazmente. Yo no voy a recorrer todas las diapositivas, ustedes las tienen ahí en el material, ¿no? Voy directamente al grano. Están, digamos, agrupadas, o sea, no siguen estrictamente el orden del código, pero sí pretenden transmitirnos, digamos, una idea precisa a partir de la interpretación de la norma, ¿no? Entonces, lo primero que debería hacer cualquiera que contesta demanda es negar categóricamente cada uno de los hechos que expone el actor. Y esa la vamos a encontrar en el 354, inciso primero. Por supuesto que si tiene alguno para reconocer, también es una buena oportunidad, ¿no? Digamos que lo usual es que se nieguen. En paralelo tiene que reconocer o negar la autenticidad de los documentos o de las cartas que el actor le imputa autoría al demandado. Porque ahí van a ver que ustedes que puede haber documentos de diversos tipos, ¿no? Máxima a la luz del Código Civil y Comercial. De esto ya hemos hablado en otra ocasión, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de incorporar documentos no necesariamente firmados. Ahí el demandado puede decir que no sabe, que no le constan, que como no le pertenecen, rechazarlo por no constarles ni ser su autor. Entonces, lo importante ahí es rechazar los documentos que no son de nuestra autoría y eventualmente impugnar los que se nos imputan como autor. Por supuesto, chicos y chicas, que si la firma es la del cliente, eso tiene pata corta, ¿no? Ahí ustedes van a tener que pensarlo en el caso concreto, qué es lo que más les conviene hacer. Si es la firma del cliente y ustedes la van a impugnar igual, o sea, van a negar la autenticidad de esos documentos, probablemente lo que suceda es que después de someterse a una pericia, salte que es la firma del cliente. Y eso obviamente genera costas. Así que eso va a quedar a criterio de ustedes reconocerlo o no. Fíjense que al igual que la demanda civil, estas cargas tienen un orden lógico, no están revoleadas al azar. Fíjense que incluso sigue hasta la lógica de la vida cotidiana, ¿no? Cuando vos te imputan algo que hiciste mal, primero vas a decir, no, eso no es así, eso no es así, esto no lo hice yo. ¿Qué sigue a ese tipo casi natural de defensa? Explicar con claridad lo que realmente pasó. Y ahí aparece el 354, inciso segundo, ¿no? El demandado tiene que especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Esa es la realidad de los hechos, ¿no? Según el actor, en el famoso capítulo. Realidad de los hechos. Su versión, su verdad. En cuarto lugar, 354, primer párrafo, el que ya leímos, oponer todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Y ahí es donde el demandado desarrolla con mayor amplitud su actividad defensiva, ¿no? Viene a ser lo opuesto a la pretensión del actor. Si ustedes quieren verlo como una moneda que tiene dos caras, esto lo explica muy bien Couture. Dice, si el actor tiene pretensiones, el demandado lo que tiene es oposiciones, resistencia a que prospere la pretensión del actor. Y lo hace a través de excepciones procesales, de excepciones, defensas e impedimentos procesales. Después, fundamental, todo eso que acaba de decir lo tiene que justificar. Entonces, debiera agregar la prueba documental que estuviera en su poder. Acá estamos haciendo de cuenta que es un proceso ordinario, ¿no? 332. Ahora, si el proceso fuera sumario o sumarísimo, acá debería también ofrecer la prueba restante de la cual va a intentarse valer, ¿no? 332, 496 para el sumarísimo y 486 creo que es para el juicio sumario. No me acuerdo, después lo miran bien.
Pero esto es clave, o sea, uno tiene que apuntalar todo lo que dijo a través del arco probatorio. En el caso de los sumarios, solo documental. Perdón, ordinario, solo documental. Sumario y sumarísimo van a ofrecer toda la prueba con la cuantitación de la demanda. La sexta carga, que es la del 354, inciso 3, es la de observar en lo aplicable los requisitos prescriptos para la demanda civil. Acá, y ustedes se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿de qué habla acá? ¿Qué es lo que yo debería hacer que también hace el actor? Me parece que el código ahí está tratando de señalarnos que así como hay fundamento jurídico de la pretensión, también hay fundamento jurídico de la oposición o de la resistencia a la pretensión. Entonces, lo que ahí un litigante, digamos, prolijo debería hacer es, además de señalar las excepciones que va a oponer, desarrollarlas y fundarlas. O sea que como carga número 6 dice cumplir más o menos lo que hace el actor, creo que el código se refiere específicamente a los fundamentos jurídicos de la oposición, que es el 330, inciso quinto, creo que es el derecho expuesto sucintamente. Bueno, el demandado debería hacer lo mismo. O sea, además de señalar sus oposiciones, fundarlas jurídicamente. Fíjense que eso es la contracara de lo que hace el actor. Porque el actor que te dice, mira, vos me tenés que pagar esto, esto y esto. Esa es la pretensión. Y en el capítulo que sigue te explica por qué. Te dice, bueno, vos me tenés que pagar el daño directo porque hay un artículo del Código Civil que dice que todo el que daña tiene que reparar. Buenísimo. Ahora, el demandado es lo mismo. Dice, no, bueno, voy a oponer excepción de pago. Y si vos te quedás en eso, estás muerto. O sea, vos tenés que decir, no, bueno, voy a poner la excepción de pago. La excepción de pago es la que exime a los deudores de una nueva requisitoria de pago, habiendo ya pagado en su momento la deuda. Para eso tengo el recibo de pago que obra como prueba documental. Aparece el Michi. Entonces. ¿Eso es la verdad de los hechos, Guille? No, eso es los fundamentos jurídicos de la oposición. Por eso. Bueno. La realidad de los hechos es lo que realmente pasó según el demandado. Eso va al principio. Mira, vamos a volver a la diapositiva. Espera que volvemos. Yo a veces me salgo porque tampoco me gusta estar tanto tiempo con la diapositiva ahí en primer plano. Pero fíjate vos, que vos lo primero que tenés que hacer es negar, negar, negar. Después, tu verdad. Después va tu verdad, tu relato, como dicen ahora. En cuarto lugar, las defensas. Mirá, no te voy a pagar por este motivo. Excepción de pago. Agregar la prueba documental que tuviera en mi poder. Mira, acá está el recibo. Y después, como dice observar en lo aplicable los requisitos prescritos en la demanda, vos acá deberías también fundar jurídicamente tu defensa. Como con la técnica que ya vimos, ¿no? O que han visto con Rocío. Hablar de la ley, hablar de la doctrina, hablar de la jurisprudencia. ¿Qué otros requisitos de la demanda podrían entrar acá? Por ejemplo, el petitorio. En las contestaciones de demanda es común que haya también un petitorio, al igual que en la demanda civil, donde el demandado dice, bueno, que se me tenga por contestado en tiempo y forma, que se me tenga por denunciado el domicilio real, constituido el procesal, que se rechace la demanda en todas sus partes, costas al actor. Entonces, ¿cuáles requisitos de la demanda son válidos? Por lo menos dos. Fundar jurídicamente la oposición y el petitorio. Bien, ¿qué pasa con el traslado al actor? Porque ahí todo bien, ¿no? Uno contestó demanda, todo bárbaro, entró dentro de los 15 días del ordinario, 10 del sumario, 5 del sumarísimo. Quizás si fue de papel la cédula se toma los 5 días para descarga de documental que trae la acordada 4013. Todo bien. Ahí se trabó la litis. ¿Y qué puede pasar? Que haya un traslado al actor. Y esto ocurre en dos supuestos, que terminan siendo siempre, ¿no?
siempre termina habiendo un traslado al actor. ¿Por qué? Porque hay traslado al actor de los documentos que acompaña el demandado. Como siempre, algún documento hay, termina habiendo traslado siempre. Pero la verdad que el código dice que el traslado no va a ser siempre, va a ser en dos supuestos. Cuando haya documentos acompañados por el demandado y cuando hubiere nuevos hechos. Ahora nos vamos a meter en cada uno. Comencemos por los documentos. Imagínense, chicos, que en forma dialéctica, el demandado es como que tiene la capacidad de hablar dos veces en el mismo pase de micrófono, ¿no? Porque ¿qué hace el demandado? El demandado te dice todo que no, que no, que no, y después se despacha con su verdad. Y encima acompaña documentos. Entonces, el actor tiene que tener la posibilidad de ejercer el mismo derecho que el demandado, ¿no? De reconocer o negar categóricamente los documentos que le tira por la cabeza al demandado. Entonces hay un traslado al actor. Entonces, 356, traslado al actor, 5 días, y este debe expresamente expedirse, reconociendo o negando categóricamente la autenticidad o la recepción de esos documentos. Y ahí quedan equiparados. Con los nuevos hechos, esto ya es un poquito más difícil, porque los nuevos hechos serían los que el actor no pudo tener en cuenta en su escrito de demanda. Esto, para decirlo en un lenguaje más llano, es lo que hace el demandado cuando saca un conejo de la galera que no se lo esperaba nadie. Entonces el actor tiene que tener la posibilidad de decir algo, ¿no? Imagínense este ejemplo. Alguien quiere despojar de un inmueble a otro. Entonces le tira una demanda de reivindicación, ¿no? Y cuando contestan demanda, el demandado dice, no, a ver, no solamente me voy a oponer, sino que no me voy a ir y lo que dice el actor no es verdad, porque yo esta casa la compré, tengo este boleto de compraventa y estoy tan agraviado que encima de todo esto te voy a reconvenir por escrituración. Entonces, eso es una cosa que nadie no pudo prever nadie. Imagínense, empezó como una reivindicación donde el actor, digamos, tenía la escritura, el informe de dominio y los derechos reales sobre esa propiedad y quería que el demandado se vaya y termina en una reyerta donde el otro se la compró. Entonces, esos nuevos hechos el actor no pudo prever y que son tan disonantes con lo que plantea el actor, merecen una réplica. Y esa es la función del traslado. Entonces, de los nuevos hechos, traslado al actor. Queda en una posición no tan ventajosa el pobre actor, porque si ustedes leen Palacio, el artículo ese está modificado. Y al actor lo deja incorporar todo tipo de prueba. En provincia de Buenos Aires, los nuevos hechos solo pueden resistirse con prueba documental. A mí me parece medio injusto, porque introduce como una suerte de asimetría, ¿no? El demandado tiene, obviamente, amplitud probatoria y se defiende con todo lo que tiene. Y cuando le saca un conejo de la calera al actor, el actor solo puede oponer prueba documental. Qué sé yo, para mí es medio asimétrico. Yo lo que creo que el código ahí ha querido ganar celeridad y no, y bueno, sacrificar un poco el derecho de defensa en pos de ganar celeridad y que no se revuelque mucho la causa y que los litigantes empiecen a sumar pruebas que por ahí, porque a ver, traten de pensarlo en la realidad, ¿no? A vos te dan un traslado donde el demandado dice cualquier cosa. Y si a vos te dan amplitud probatoria, y bueno, esa es la oportunidad para meter por ahí prueba que a vos te había quedado, que la dejaste de lado y ahora decidiste, bueno, vos me decís cualquier cosa, entonces yo también, y le metes más testigos. Bueno, yo creo que el código ha tratado ahí de que no se le desmadre un poco la incorporación de hechos y de prueba. Entonces te dice, no, bueno, contra los nuevos hechos, solamente prueba documental.
es importante que no lo confundan con los hechos nuevos. Hay un juego de palabras medio perverso ahí, ¿no? Porque tenemos nuevos hechos y hechos nuevos. Y los dos tienen la misma palabra, pero no tienen nada que ver. Los nuevos hechos son los que el actor puede incorporar hasta 5 días después de la apertura de prueba. O sea, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Y los nuevos hechos son estos que estamos hablando ahora, ¿no? Lo que el demandado le saca de la galera, le tira por la cabeza al actor, no tienen nada que ver con lo que el actor plantea, y lo que tratan es de equilibrar un poco la litis, ¿no? Que el actor pueda decir algo en contra de ese conejo que saca de la galera al demandado, y si tiene prueba documental, aportarla. Así que bien, ese traslado es por 5 días. Y ahí, una vez vencido o contestado, se termina de trabar la litis. Esa es la famosa traba de la litis. Si el juez después considera que hay, a partir de esa traba, hechos que son controvertidos o conducentes, ya estamos en la apertura a prueba. Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene y la otra. Ahora vamos a seguir, pues nosotros tenemos que volver ahora al comienzo, ¿no? Ya vimos, allanamiento, oposición de excepciones previas, contestación de demanda. La cuarta actitud ya medio que la analizamos al principio de las excepciones previas, ¿no? Hacer las dos cosas a la vez, que es lo más común. En general, aún en los procesos ordinarios, ¿qué hacen los abogados? Oponen excepciones previas si es que las hubiere, y en el mismo escrito se contesta demanda. O sea, opone excepciones, subsidiariamente contesta demanda. ¿Qué más puede hacer? Bueno, puede hacer todo eso y además reconvenir. Artículo 355. Y esto se da cuando el demandado le opone una pretensión al actor. Y ahí se vuelven recíprocamente actora y demandada. Lo que origina también un traslado de demanda, ¿no? Porque ya es ese traslado de la contestación, ya dejó de ser, o sea, es las dos cosas, ¿no? Es traslado de la contestación y también traslado de demanda para que el actor conteste la demanda del demandado. Es un lío terrible, ¿no? Pero ahí lo que tienen que entender es que los roles se vuelven recíprocos. Ambos son actores y demandados el uno del otro. Artículo 355. Breve consideración respecto de la reconvención. Obviamente que tienen que darse todos los requisitos que pide el código, tienen que ser susceptibles de tramitar bajo el mismo procedimiento. Imagínense que si yo tengo una deuda dineraria civil, no puedo reconvenir con una deuda de alimentos. Entonces no tiene nada que ver, es otro proceso, otro fuero. Lo mismo que si yo quiero compensar una deuda laboral con una deuda... Nada que ver, no. La reconvención tiene sus propios requisitos, que puedan tramitar bajo el mismo procedimiento, bajo el mismo fuero, y si es un juicio ordinario podrían ser inconexas, pero en el resto de los casos tiene que haber conexidad entre las pretensiones. El mejor ejemplo es este que les conté recién, ¿no? El que va a reivindicar y termina reconvenido por escrituración. Y otra consideración más, ya más de tipo práctico, que quizás la charlaron con Rocío, pero no está de más recordarlo. La reconvención, chicos, es una institución procesal para pensársela muy bien, ¿eh? Hay que pensarlo muy bien, pero muy bien. Yo les diría que tiene su máxima expresión en el ámbito contractual, y solo en el contractual. ¿Por qué les digo esto? Porque en el marco de los contratos es donde tiene su máximo rendimiento. ¿Qué quiero decir? Ahí donde está el conflicto. Uno le dice, no, bueno, vos me tenías que cumplir esto, pero yo eso te lo pagué, y el otro dice que no se lo pagó, que se lo pagó diferente. Entonces ahí la reconvención tiene su máxima expresión, ¿no? Porque uno le dice, bueno, no, me debes esto. Ah, no, yo no solamente no te debo eso, sino que vos me debes a mí. Y me provocaste este daño. Entonces el juez tiene la ardua tarea de ver quién es el responsable de todo ese entuerto, ¿no? Y ver quién le paga a quién y si hay posibilidad de compensar algo.
Ahora, saliendo del ámbito contractual, chicos, la reconvención hay que tomarla con pinzas. A veces los abogados y las abogadas ven ahí como una posibilidad de reconvenir y se envalentonan y eso puede terminar mal. Miren el ejemplo que les voy a dar. A veces en los juicios por reivindicación, cuando la persona ocupante ha tenido una posesión larga, los litigantes se ven como tentados de reconvenir por usucapión. Lo que no es lo mismo, no es lo mismo que oponer la prescripción como defensa. Eso sí está bien. A ver, si mi cliente tiene 25 años ocupando un inmueble y lo demandan por reivindicación, seguramente una de las defensas, fíjense, hoy hablamos de defensa y excepciones, una de las excepciones que se pueden oponer es la de prescripción. Pero eso no es reconvenir por usucapión. Yo ahí me estoy limitando a decir, no, mirá, tu derecho no prospera porque a los 20 años prescribió. Entonces, tómatela, es mío. Otra cosa es reconvenir por usucapión, porque ahí yo estoy oponiendo la prescripción como defensa y a la vez tengo un ataque, tengo una pretensión de prescripción adquisitiva. Entonces son dos cosas diferentes. Y eso, chicos, puede terminar muy mal. Eso puede terminar mal. Primero, un proceso costosísimo, porque usted se vende, usted no, digamos, su cliente se ve apurado por una reivindicación y tras que contestar eso se cotiza bien y es caro, ustedes lo están embarcando en otro proceso que es todavía más caro, que es el de la usucapión, que duplica los honorarios, duplica los costos, porque ahí tienen plano de mensura, hay que contratar un agrimensor, te arranca la cabeza el agrimensor, una cosa bastante costosa. Y después, desde lo material, tiene el peligro de que si vos perdés el juicio, perdés todo. O sea, te estás jugando el todo por el todo. O tu cliente sale de ahí con el título perfecto, y la escritura en un cuadrito, o sale con las valijas. Entonces yo no haría eso. ¿Qué sería por ahí lo más prudente? O poner la excepción de prescripción, ver si eso prospera, si el cliente tiene más de 20 años de posesión pacífica, pública y continuada, no va a haber problema, si la logra acreditar. Y una vez que prosperó eso, esa defensa, y el juicio terminó, digamos, con éxito, ahí sí, si el cliente, digamos, lo estima oportuno, puede llegar a iniciar una usucapión y ya tener el título de propiedad. Pero digamos que cada expectativa tiene su momento. Uno tiene que contestar la demanda, salir de ese problema y después ver si puede tener una estrategia de ataque. Como decía Maquiavelo, los enemigos se vencen de a uno. Entonces, a veces revolcar todo en el mismo juicio puede terminar mal y puede tener consecuencias bastante negativas para el cliente, porque uno se está jugando todo por el todo. Entonces, ya hablamos de lo procesal y como sugerencia o consejo hay que pensárselo bastante bien. Yo no haría eso de defender una reivindicación con una reconvención por prescripción adquisitiva o usucapión. Ojo, si alguien me dice, no, bueno, yo tengo plata y lo quiero hacer y bueno, no hay ninguna duda de que Justo te iba a yo preguntar eso, Guillermo, ¿por qué lo hacen así juntos? ¿Por una cuestión que se para arrebatan, reducir costos? ¿Porque lo quieren hacer no, más rápido? se arrebatan, se arrebatan, se arrebatan. Hay que estar tranquilo. Porque en definitiva, si tu cliente tiene 20, 25 años de ocupación de un inmueble, está tranquilo. Porque imagínate, si hace tanto tiempo que está, mucho apuro por venderlo no tiene. Y si efectivamente tiene esa posesión pública, pacífica y continuada, suelen ser bastante evidentes ese tipo de posesiones. La típica, ¿no? Está la foto de los nenes que eran chiquitos, después tiene 40.000 años y aparece con el título de abogado parado al lado del mismo árbol. Entonces, si eso existe, es bastante susceptible de ser probado. O sea que hay que ir tranquilo, ¿no? Uno resiste el primer embate y después, como no puede haber escándalo jurídico, vos el hecho ya lo tenés probado. Imagínate, buenísimo.
Si vos ganás la reivindicación, se rechaza la acción, tenés acreditada la posesión pacífica y continuada de más de 20 años, después la usucapión es un trámite administrativo, directamente. Entonces no hay necesidad de arrebatarse y de jugarse todo por el todo. Insisto, ¿no? Tienen que analizar qué tipo de juicio están transitando. Si están en lo contractual, tiene otro color. Ahí es donde rinde más la reconvención. Ahora, si el juicio no es contractual, yo les sugeriría que lo piensen bien. Artículo 355. Preguntas, consultas. Bueno, y llegamos a la última, de las que el demandado comparece, que es comparecer fuera de plazo. Este es un problemón. Fíjense que en la otra diapositiva la tenemos acá. En principio porque debía pagar todas las costas también. Este es un problemón, ¿eh? Es un problemón. Primero porque todos los hechos y los documentos se tienen por reconocidos. Porque la inmediata consecuencia de que se venza el plazo y uno no dijo nada de los hechos ni de los documentos, el panorama es dramático. Porque los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos. Y en el caso de los hechos, se los presume verdaderos. Lo mismo, 354, inciso primero. O sea que este es un problemón. En segundo lugar, las notificaciones se producen todas por Ministerio de la Ley. O sea que probablemente estén pasando cosas y el demandado no se está enterando de nada. Entonces, doble problema. O sea, está todo consentido o reconocido. Y después, las notificaciones, todas por Ministerio de la Ley. O sea, está complicadísimo. Está al borde de la rebeldía, del artículo 59. Por supuesto que el que comparece fuera de plazo no hay ningún problema. Lo que pasa es que no puede retrogradar el proceso. Lo agarrás como está. Y ustedes estarán pensando, bueno, entonces ya fue, ¿qué me voy a presentar? No, tampoco exageremos. El demandado que comparece fuera de plazo puede hacer un montón de cosas, imagínense. Puede contestar traslado, articular recursos, ir a audiencias, molestar a los testigos del otro cuando vayan a declarar, impugnar la pericia, todo, tenés un montón de cosas. O simplemente quedarte cruzado de brazos, esperar la caducidad de la instancia, si lo ves medio colgado al otro abogado. Podés llegar a ganar un juicio con este tipo de artimañas. Artimañas no, herramientas procesales. O sea que tiene sentido presentarse. O sea, la sugerencia, ¿cuál es? Si al cliente se le venció el plazo, hay que presentarse igual. Hay que presentarse igual. En el momento que sea. Hasta punto de la sentencia hay utilidad para presentarse, porque se puede articular un recurso, meter alguna nulidad. Bien. Y acá ya nos metemos de cabeza en la otra actitud, que es el que no comparece. Y el que no comparece hay dos variantes. En general, en los exámenes libres, bueno, u orales de parcial, esto es algo que pasa medio desapercibido y los alumnos y alumnas no lo saben distinguir bien. Por eso a mí me gusta detenerme un momento y que esto quede bien claro. No es lo mismo la mera incontestación que la rebeldía. De movida, ustedes fíjense que ¿no? El que no contestó es el mismo que el que comparece fuera de plazo. Lo que pasa es que ya contestó. Entonces, por eso están ahí como border, tan fronteriza, ¿no? El que no contestó es el que después comparece fuera de plazo. Pero bueno, acá estamos analizando los supuestos en que todavía la demanda no se contestó. Y el que no contesta no es lo mismo que el rebelde, chicos. No es lo mismo. Son dos situaciones parecidas pero diferentes. O sea, ¿qué es lo que tienen de común? En común tienen que los hechos y los documentos quedaron reconocidos. Sí. Tienen en común
que las notificaciones no está llegando ninguna, todo Ministerio de la Ley. Ahora lo que tiene de distinto es que la rebeldía es una calidad procesal. La rebeldía se adquiere cuando hay una sentencia que te declara rebelde. Por eso que dice el 59 que a pedido de parte, el que no contestó demanda puede ser declarado rebelde. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve a mí que el otro sea rebelde? Tiene una ventaja y una desventaja. Empecemos por la ventaja. Si yo logro que mi demandado sea que no contestó, sea declarado rebelde, yo tengo la posibilidad de trabar una medida cautelar. Sin acreditar peligro en la demora, nada. O sea, la ley asume que el que no contesta demanda, el que es renuente a comparecer, mejor dicho, porque acá estamos analizando lo que el escenario en que el demandado no comparece. El que es renuente en comparecer, se lo presume que puede llegar a evadir el resultado del juicio. Entonces le otorga al actor la posibilidad de trabar un embargo. ¿La desventaja cuál es? Que el decreto de rebeldía se notifica en el domicilio real, con cédula de papel. Entonces yo con eso podría conseguir que el rebelde se presente. Y ahí ya lo tengo molestando todo el juicio. Entonces ustedes se lo van a tener que pensar. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Litigar solo, entre comillas, hasta la sentencia definitiva? ¿Y que después el baldazo le caiga cuando ya no tiene ningún tipo de arreglo? ¿O a mí me sirve una cautelar? ¿Puedo yo trabar una cautelar? ¿Me sirve para algo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque al litigante arrebatado, al toque quiere la rebeldía. Yo, este no vino, vamos a pedirle la rebeldía. Pará, vos tenés que pensar. ¿Para qué la querés? Vuelvo al ejemplo de la reivindicación, porque esta me pasó una vuelta. Demandado rebelde. Ahora, ¿yo para qué quiero una medida cautelar? Si el tipo que está dentro es ocupa, marginal, vive fuera de la ley, ¿qué le voy a embargar? ¿Un colchón? No, a mí me sirve más, entre comillas, litigar solo y darle para adelante hasta que tengo la sentencia definitiva y después que le cae el lanzamiento. Ahora, si yo le pido la rebeldía, ¿qué voy a conseguir? Que llegue una cédula de papel, que se asuste y que venga. Bueno, creo que ya lo conté, pero esto me pasó en un juicio, yo lo dejé correr y no me dejaron. Me llamaron del juzgado, me citó el secretario y me dice, mire, doctor, nosotros ya vimos para dónde va usted con su estrategia, tiene que saber que la jueza no lo va a permitir. Entonces le libró una notificación de oficio. Está bien, a mí me perjudicó, digamos, pero no tengo agravio, porque eso procesalmente es posible, ¿no? El juez como director del proceso puede estipular las notificaciones que crea pertinentes. O sea, yo procesalmente ni sustancialmente puedo agraviarme de eso. No me gustó, pero no tengo agravio, en sentido técnico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le mandaron una cédula y se presentó. Entonces me arruinó la estrategia. Pero en ese caso a mí me servía litigar solo, no que venga. ¿Yo para qué quiero? ¿Embargarle qué? Si no tiene nada, ni una bici. Entonces, no me sirve para nada. Me sirve más que quede incontesto y darle para adelante. Y bueno, te podés encontrar con un juzgado como el que me tocó a mí, un poquito más oficioso, y que están encima de las causas y que por ahí no permiten ese tipo de estrategia un poquito más agresiva. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos a dejar acá, dejamos acá, analizamos todas las actitudes del demandado en el encuentro que viene y en el próximo hablamos de prueba y ya después tenemos el parcial. ¿Les parece bien? Les mando un abrazo grande y que tengan Gracias. Gracias, buenas noches. Igualmente. Adiós. Adiós. Buen fin de.